Hola, buenas tardes, señoras, señores. Les damos la bienvenida un mes más al espacio Turno de Palabra en Manzanares 10 Televisión, en el que cada mes las portavoces de los 3 grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Manzanares valoran las sesiones de pleno que se han celebrado en días previos. Hoy nos vamos a centrar en esa sesión plenaria que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, era la correspondiente al mes de agosto, pero por motivos de ser un mes vacacional se aplazó al día 6 de septiembre. Sesión ordinaria de agosto, el día 6, es la que vamos a valorar, una sesión que dejó titulares con el abandono de los grupos de la oposición de este salón de plenos en el que nos encontramos, y vamos a conocer qué valoración hacen de la misma las diferentes portavoces. Saludamos en primer lugar a la portavoz de Unión de Ciudadanos Independientes, Pilar Maeso Gereño. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Pues la pregunta obligada en primer lugar, ¿qué valoración general hace de esa sesión plenaria UCIN? Bueno, la valoración general, en lo que se refiere a los temas de tratados en el orden del día, fue buena. Nosotros además estuvimos a favor de aprobar las cuentas del 2019 que se presentaban y fue bien. Todo empezó cuando se empezó el turno de preguntas. Ahí hubo el problema, pues, antes de empezar el turno de preguntas, ya el señor Nieva nos avisó que, y leo textualmente para no equivocarme, clara advertencia porque cada uno seremos responsables de lo que hagamos y lo que digamos en todos los ámbitos y en este también. También que nos ciñéramos estrictamente a los puestos en las mismas preguntas, y es lo que hizo este grupo municipal. Sin embargo, ustedes luego decidieron, una vez que el Grupo Popular abandonó la sesión, UCIN decidió también salir y abandonarla. ¿Cuáles son los motivos? Pues porque el que el señor Camacho continuamente en cada pregunta que yo realizaba me dijera que no eran propias de mi persona. Es que te lo digo porque quiero citarlo textualmente. De nuevo, otra pregunta indigna de usted. Entonces, lo que no creo es que el señor Camacho sea quien para decirme a mí las preguntas, o a mi grupo municipal, las preguntas que yo tengo que hacer y cómo las tengo que hacer. Si no se hubiera ido, el Grupo Popular se hubiera ido UCIN por este motivo, porque cuando se marchó UCIN fue cuando ya se estaba dando respuesta a las preguntas del PP. Sí. Bueno, pues sí lo estuve barajando, pero bueno, ya una vez que ellos se fueron, sí me fui, porque es que no me parecía permanecer en el salón de plenos normal. ¿Se sintió coaccionada? Porque creo que sí que habló, me voy por coacción. Sí. ¿Se retracta de eso? Sabemos que la coacción está tipificada como delito. Es que te estén diciendo que esas preguntas no son indignas de mí y esas preguntas es indigna de usted continuamente en cada pregunta que hacemos. Creo que el señor Camacho no es quien para valorar si son indignas o no son indignas. Yo vengo, hago mis preguntas, el que se limite a contestar y se ha acabado, como hacemos normalmente en todos los plenos. Lo que no puedes empezar es ya avisando y segundo, ya, vamos, continuamente. Es que fue continuamente, es que fue todas las preguntas. ¿Por qué preguntó UCIN en este caso por el resultado de este proceso de selección? Preguntamos primero a qué puesto era el... Espérate, lo leo porque se había solicitado el contrato relevo porque, para que conocieran manzanareños y manzanareñas, puesto que el puesto que salía era de técnico en asesoramiento jurídico de empresas para el área de desarrollo y promoción económica, con lo cual no teníamos conocimiento de que se fuera a jubilar ningún técnico en asesoramiento, y además es una plaza que ni está presupuestada ni aparece en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, con lo cual pues preguntamos para que todos los manzanareños tuvieran constancia. La segunda pregunta fue sobre la reducción de jornada que iba a ser ese contrato relevo y que tampoco aparece en la convocatoria. Bueno, para que todos tuviéramos conocimiento, se nos contestó. Y ya la tercera pregunta era sobre la experiencia del candidato seleccionado. Nos llama la atención muchísimo, pese a que el señor Camacho diga que todos los contratos relevos son iguales, no es cierto. Porque el contrato relevo, por ejemplo, del centro ocupacional, se le pidió un mínimo de 2 años de experiencia para poder participar. En el contrato de gestión administrativa fue oposición, proyecto, formación y experiencia laboral. En el peón de especialista de jardinería fue prueba práctica, formación y experiencia laboral. En el monitor de taller, 2 años mínimos
de experiencia para poder presentarte a la convocatoria. Y en el técnico de asesoramiento jurídico a empresas, proyecto, formación. La experiencia aquí no valía, aquí no se puntuaba, aquí no se... Entonces, lo que queríamos saber es dónde estaba, por qué no se valoraba esa experiencia cuando en todas las bolsas de trabajo temporal, que también nos dijo que se estaba haciendo para la Universidad Popular, pues monitores o profesor de música y movimiento, proyecto, formación y experiencia laboral. En el de informática, proyecto, formación y experiencia laboral. En el de password, proyecto, formación y experiencia profesional. El de dinamizador de puntos de inclusión digital, proyecto, formación y experiencia profesional. Con lo cual, no sabemos por qué en este contrato relevo no se ha tenido en cuenta la experiencia profesional cuando se tiene en todas las bolsas que podemos ver en el ayuntamiento. Si te metes en la página del ayuntamiento y ves convocatoria por convocatoria, en ninguna de ellas deja de puntuar la experiencia profesional. En todas está incluida la experiencia profesional, salvo en este contrato relevo. Entonces, y te digo que incluso en el contrato relevo del centro ocupacional, mínimo para poder concursar 2 años de experiencia. Entonces, por lo que preguntamos por la experiencia. Estamos por encima del tiempo asignado al grupo, pero yo creo que una pregunta final, respuesta sencilla, sí o no, puesto que desde el equipo de gobierno se decía que estaba preparado el abandono por parte de los grupos. ¿Ustedes tuvieron contacto previo a la hora de formular estas preguntas con las que coincidieron con el Grupo Popular? ¿Lo habían hablado, la posibilidad de abandonar el salón de plenos? No lo habíamos hablado, pero es que vamos, de todas formas, es que según como empezó ya el señor Nieva, antes de las preguntas, ojito, porque es que es una amenaza. O sea, ojo con lo que decís y ojo con lo que hacéis. Cuando hemos empezado a hacer preguntas, sea de lo que sea, nunca se nos ha tenido, porque creo que somos lo suficientemente responsables, tanto el Grupo Popular como nosotros, de saber las preguntas que estamos haciendo. Y dónde nos estamos metiendo. Y si nos metemos en algún berenjenal, pues bueno, pues apechugaremos con las consecuencias. Pero lo que sí quiero dejar claro es que en todos los procesos selectivos se ha pedido experiencia profesional y aquí, en este proceso selectivo, no se ha pedido experiencia profesional. Entonces, yo le dejo ahí a que los manzanareños tomen sus decisiones cada uno y vea. Y luego también, nosotros siempre que veamos una zona oscura o una zona que no esté clara, lo que queremos es transparencia y que todos los procesos, si no hay nada que ocultar, pues no hay nada que ocultar, se contesta y se ha acabado. Pero no puedes dejar ahí, no puedes empezar amenazando a la gente. Pilar Maeso, hemos pasado con creces el tiempo. Muchísimas gracias por participar en este turno de palabra. Gracias a ti. Turno de palabra ahora para la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Manzanares, Rebeca Sánchez Maroto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a valorar ese pleno del 6 de septiembre, del pasado día 6, que ha dado mucho que hablar, muchos comentarios, también en redes sociales. En primer lugar, igual que preguntaba a la portavoz de UCIN, la valoración general que hace el Grupo Popular de esa sesión. Pues muy lamentable, ¿qué puedo decirle? Yo creo que es la primera vez que la oposición en bloque dejamos solo al equipo de gobierno en el pleno después de las intervenciones del señor alcalde, justo antes de que empezáramos nuestro turno de preguntas, y de las intervenciones del concejal de empleo, que desde luego creo que han sido totalmente desacertadas. Solo faltaba que nos dijeran en el salón de plenos el señor alcalde que mucho cuidado con lo que vamos a hablar, que lo que se diga aquí puede derivar en responsabilidades. Eso nos parece una forma de coaccionar y de coartar la libertad de los portavoces, que desde luego no se puede tolerar. Y luego las continuas insinuaciones del señor Camacho sobre determinadas contrataciones intentando manchar la reputación del Partido Popular o de esta portavoz con alusiones a cosas que ni siquiera dejó claras, pero que yo voy a dejar claras hoy, pues nos parece también absolutamente bochornoso. Y bueno, pues así actuamos la oposición en bloque, como digo, abandonando el salón de plenos, porque desde luego yo creo que no tenemos que permitir, no debemos permitir que se nos ponga la mordaza en ningún momento. Debemos hablar con libertad,
todos los concejales de este ayuntamiento y tenemos que defender ese derecho que tenemos y no podemos permitir que se nos coaccione de esa forma en el pleno del ayuntamiento. ¿Se reafirman en el tema de la coacción? ¿En qué se sintieron coaccionadas? Lo digo, como usted bien sabe, la coacción está tipificada como delito. ¿Piensan emprender acciones legales? Lo si estamos se valorando. coaccionados. Por supuesto que nos sentimos coaccionadas. Jamás en ninguna sesión plenaria el alcalde, antes del turno de preguntas, ha dicho: cuidado con lo que se va a decir en este salón de plenos, que pueden tener ustedes responsabilidades. Claro que hay responsabilidades de todo lo que se manifiesta en este salón de plenos y en cualquier sitio. Las portavoces de la oposición y el portavoz del equipo de gobierno. Pero con eso, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Tapar la boca o qué es lo que se pretende? ¿Poner la mordaza? Que no nos salgamos estrictamente de lo que llevamos escrito en las preguntas. Oiga usted, la libertad es un derecho fundamental que defendemos todos en este país y desde luego no vamos a permitir que nos tapen la boca. ¿Ha escuchado usted luego las explicaciones que dio el concejal de Empleo en la grabación del Pleno? ¿Le convencen, no le convencen? ¿Cuál es su valoración? Pues mire, yo creo que nosotros como oposición hemos hecho lo que debíamos. Nosotros no solamente tenemos el derecho a preguntar siempre y cuando tengamos alguna duda de alguna contratación o de cualquier otro aspecto, sino que además tenemos la obligación de preguntar. Y una vez que escuchamos las respuestas, también podemos no estar de acuerdo con las respuestas que se nos dan. Desde luego a nosotros no nos han convencido. Pero lo peor no es solamente que no nos han convencido, sino la forma de contestar y las continuas insinuaciones. Oiga, si tiene algo que decir, dígalo claramente, pero ¿a qué esas insinuaciones? Entre los comentarios que he oído es que ustedes deciden levantarse justo cuando desde la bancada socialista se hace alusión de manera indirecta, luego ya de manera más directa, a una contratación que hubo en el centro ocupacional cuando usted era concejala de Servicios Sociales. Lo vamos a decir claramente, la primera plaza la consiguió su hermana, y cuando justo se hizo alusión a eso es cuando usted se levantó. No era por el tema del asunto, fue también por algo personal. Usted también dijo: nos vemos en los tribunales. ¿Qué quería decir con eso? Pues mire, lo primero quiero agradecerle al señor Camacho que hiciera esas alusiones, porque me van a dar la oportunidad de explicar hoy esa contratación. Es una maniobra que tiene para desviar la atención, porque lo que se debatía en el pleno del día 6 de septiembre no era la contratación que hizo el Partido Popular en el año 2011. Era la contratación de la hija del alcalde como asesora jurídica en una plaza de nueva creación que antes no existía, con una cantidad de dudas que tenemos sobre esa plaza increíble, sobre la que preguntábamos. Un contrato de relevo que no se ha hecho igual que el resto de los contratos de relevo del ayuntamiento, una plaza que no está presupuestada y que no aparece en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, etc., etc., etc. Y en lugar de contestar a esas preguntas, pues lo que intentan es desviar la atención hacia otras contrataciones. Pero yo quiero explicarlo y de verdad que le agradezco al señor Camacho que hiciera esas alusiones, porque me da la oportunidad de explicarlo hoy. Mire, mi hermana, la hermana de, como dicen ellos, que tiene nombre y apellidos y se llama Estefanía Sánchez Maroto, no la hermana de, fue contratada porque superó un proceso selectivo en la legislatura del Partido Popular y se quedó la primera en esas pruebas y fue contratada en el centro ocupacional. Hizo una prueba por escrito, lo que no ha hecho la hija de. Hizo una prueba por escrito delante de un tribunal, aparte de alegar su experiencia profesional y una entrevista, creo recordar. Y obtuvo la mejor puntuación y por eso fue contratada en el centro ocupacional. ¿Y sabe usted lo que hizo el señor alcalde en cuanto tuvo la primera junta de gobierno cuando fue alcalde de Manzanares, el señor Nieva? Pues despedir a la hermana de forma improcedente. Esto es el despido improcedente que el propio ayuntamiento en junta de gobierno reconoce. La hermana que accedió de forma legal a este ayuntamiento con un examen, fue despedida de forma improcedente. Pero no solamente se quedó ahí la cosa, porque en este despido improcedente ni siquiera el Partido Socialista, que defiende los derechos de los trabajadores, ni siquiera fueron capaces de abonarle las vacaciones que se le debían. Entonces, la hermana tuvo que presentar una reclamación en este ayuntamiento solicitando que se le abonaran las vacaciones y efectivamente se le reconoció su derecho y se las tuvieron que abonar. ¿Qué sucedió?
Pues que después de este despido tuvieron que hacerse nuevas contrataciones en el centro ocupacional. Y resulta que la hermana de Estefanía Sánchez Maroto, que había sido despedida de forma improcedente y que no le habían pagado ni las vacaciones, le tocaba volver a trabajar en el centro ocupacional porque estaba en esa bolsa. Entonces el señor alcalde o el concejal de empleo decidió saltarse el orden de la bolsa y no llamar a trabajar a la persona que le correspondía, que era la hermana de esta que les está hablando. Y entonces tuvo que acudir a un contencioso administrativo donde se recoge en esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real que a Estefanía Sánchez Maroto le correspondía trabajar en el centro ocupacional y que no fue llamada porque se saltaron el orden de la bolsa en los llamamientos. Esto lo dice el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Pero no nos quedamos conformes con eso. Claro, primero, nada más entrar en el gobierno, despiden a la hermana de, después se la saltan en la bolsa y ahora ¿qué es lo que nos queda? Pues como ya no nos queda más remedio que contratarla porque convocaron una nueva bolsa, el Partido Socialista, no el PP, el Partido Socialista convocó una nueva bolsa y mi hermana se volvió a quedar la primera en esa bolsa, haciendo examen, lo que no ha hecho la hija del alcalde. Se volvió a quedar la primera en esa bolsa, con el PSOE gobernando, con el señor Nieva gobernando. Y no les quedó más remedio que volver a contratarla porque se quedó la primera. ¿Y qué hicieron después? Volverla a despedir, segundo despido improcedente. Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real. Segundo despido improcedente de la hermana de. Bueno, pues así las cosas, la vuelven a despedir de manera improcedente, la vuelven a indemnizar y después corresponde que el ayuntamiento manifieste en el juzgado si la van a readmitir o la van a indemnizar. Claro, el ayuntamiento no readmite, prefiere indemnizar con el dinero de los vecinos los despidos improcedentes. El segundo en menos de 3 años. Estoy hablando. Y como ni siquiera se molestan en comunicarle al juzgado si la van a indemnizar o la van a readmitir, el ayuntamiento luego tiene que volver a pagar a la hermana de los salarios de tramitación. Otra nueva sentencia, porque lo recurrieron al TSJ de Albacete, donde dice que el ayuntamiento le tiene que volver a pagar a la hermana de los salarios de tramitación. Bueno, pues después de 2 despidos improcedentes, un contencioso administrativo porque se la saltan en la bolsa, 2 procesos selectivos ya convocados por el Partido Socialista en los que mi hermana, examinándose siempre, y eso quiero que quede bien claro, examinándose siempre, vuelve a sacar la primera puntuación. Ya como nos la vamos a quitar de encima, ya no podemos hacer nada más, pues lo que vamos a hacer va a ser convocar una oposición para ese puesto. Y resulta que cuando se convoca esa oposición, la hermana de tiene que volver a los tribunales a defenderse, porque resulta que según ha decretado el juzgado, esto es un fallo del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ciudad Real, en el que dice que se anula el proceso selectivo por no haberse constituido el tribunal conforme a las exigencias normativas. Estamos hablando de que mi hermana ha superado un proceso selectivo con el Partido Popular y 3 procesos selectivos con el PSOE. En todos ellos ha superado un examen y ha obtenido la mejor nota. Eso quiero que se quede claro porque el señor Camacho creo que no lo explicó debidamente. Pero además, a pesar de examinarse y obtener los mejores puestos, cada vez que ha querido trabajar ha tenido que acudir a los tribunales. Porque en menos de 2 años la han despedido 2 veces de forma improcedente. La han despedido sin vacaciones. No le han pagado los salarios de tramitación. Se la han saltado en la bolsa y hay otra sentencia del contencioso administrativo. Y luego han montado un tribunal para su plaza, que según dicen los juzgados, este tribunal no está constituido conforme a la ley. ¿Sabe usted cómo se llama eso? Eso es una persecución política. Eso es revanchismo político. Porque de esta persona no hay ni una sola reclamación en el ayuntamiento. No hay ni una sola razón para acosar así a una persona. Esto es revanchismo político. Dice el señor Nieva que en este ayuntamiento no se entra a trabajar por el hijo de,
por ser hijo de, pero parece ser que sí se sale por ser hermana de. Me hubiera gustado que el señor Camacho explicara cómo es posible que una misma trabajadora tenga 5 sentencias a favor y en contra del ayuntamiento, por despidos improcedentes, por saltársela en la bolsa, por un tribunal que no reúne las condiciones que la ley exige, sin pagarle vacaciones y sin pagarle salario de tramitación. Esto es revanchismo político por ser hermana de, por llevar los mismos apellidos que yo. Y mire usted, el señor Nieva solo dijo una verdad. Solo dijo una verdad en este pleno. Cuando dijo, aquí todos tenemos amigos y familiares trabajando. Eso dijo el señor Nieva en el pleno. Me imagino que se referiría al equipo de gobierno. Porque de momento el Partido Popular no tiene a ningún familiar trabajando en este ayuntamiento. A ninguno. A ninguno. Y cuando ha trabajado mi hermana ha sido porque ha superado sus pruebas selectivas. Insisto, siempre con examen, siempre con las mejores calificaciones, una vez con el Partido Popular y 3 veces con el Partido Socialista, con 2 despidos improcedentes, en la calle sin vacaciones, en la calle sin salarios de tramitación, saltándosela en la bolsa y anulando un tribunal que pones para su examen. ¿Me podría explicar alguien eso? ¿A qué conclusión podemos llegar con eso? Dice el señor Nieva que ¿por qué no preguntamos por otros contratos? Oiga, nosotros preguntamos por los contratos por los que tenemos dudas. No porque sea su hija, sino porque tenemos dudas sobre ese contrato. Porque aquí están trabajando familiares de otros concejales del equipo de gobierno. Claro que sí. Y amigos del señor Camacho. Y nosotros no hemos preguntado. ¿Por qué? Porque no teníamos dudas sobre esas contrataciones. Y lo peor de todo, y ya termino, lo peor de todo es que este capricho de perseguir a la hermana de, este capricho del señor alcalde y del señor Camacho, de perseguir a la hermana de porque tiene los mismos apellidos que la portavoz del Partido Popular, lo pagan todos los vecinos. Porque esto tiene un coste de abogados, de procuradores, de indemnizaciones. El ayuntamiento no le tiembla el pulso el recurrir las sentencias. Y no le han dado nunca la razón al ayuntamiento. Nunca. Y esta fiesta la pagamos todos los vecinos con nuestros impuestos. Señora portavoz del Grupo Popular, voy a centrarme en las preguntas. Ya ha explicado lo que usted quería. A raíz de su abandono del salón de plenos, le quiero preguntar, con sus preguntas y con todo lo que han comentado en redes sociales, en comunicados, no dejan de poner en duda el proceso y la resolución del proceso. Ustedes pedían un proceso que siguiera los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, etcétera. También han dicho que valoran el comunicado que han hecho las fuerzas sindicales respecto a los miembros y a la composición de los tribunales, y sin embargo, sí que en este salón de plenos ustedes dijeron que en este procedimiento no se cumplían esos requisitos constitucionales, cuando los representantes de los trabajadores han dicho que sí. No ponga palabras en mi boca que nosotros no hemos dicho. Nosotros no hemos dicho que no se cumplen los requisitos. Nosotros hemos preguntado si consideran que se cumplen los requisitos. No hemos dicho que no se cumplen los requisitos. ¿La pregunta no considera que se ponen en duda? Nosotros le preguntamos al señor alcalde, nosotros tenemos, como le digo, derecho y obligación de preguntar todas las dudas que tengamos. Nosotros en ningún momento hemos hecho alusión ni a los tribunales, ni a los empleados públicos que forman parte de los tribunales. En ningún momento se puede usted repasar el pleno, se pueden los vecinos de Manzanares repasar el pleno, y ni la portavoz de UCIN, ni yo misma, en ningún momento, ni verbalmente, ni por escrito, hemos puesto en duda al tribunal calificador. Pero hemos puesto en duda... Déjeme terminar, por favor. Usted me pregunta, déjeme terminar. Sí, pero no hemos puesto en duda... Es que las únicas... mucho tiempo, señora Sánchez Maroto, pero con esas preguntas, al poner en duda el resultado de un proceso, ¿no está criticando indirectamente a esos tribunales? Eso es su opinión. ¿Sí? Eso es su opinión. Pero es que yo en ningún momento he nombrado al tribunal calificador, ni a los funcionarios que componen el tribunal calificador. En ningún momento. Quien ha hecho alusión al tribunal calificador... Miembros de su partido lo están haciendo. Usted, ¿y a mí qué me dice, señor? ¿Usted cree que... Concejales de su partido. ¿Concejales de mi partido están poniendo en duda el tribunal calificador en las redes sociales? Con los comentarios que se hacen, sí. Ah, sí, pues mire, ya sabe usted más que yo. Yo le digo que en el salón de plenos
Usted puede repasar y luego indíqueme qué concejal y qué comentario es, que me gustaría verlo. Pero aquí en este salón de plenos, esta portavoz del Partido Popular en ningún momento ha mencionado al tribunal calificador ni a los empleados públicos. Es solamente el señor Camacho el que ha hecho continuas alusiones en su intervención a los tribunales. Parece ser que el alcalde se escuda detrás del concejal de empleo y el concejal de empleo detrás del tribunal calificador. Oiga, que el tribunal calificador no es el que ha creado esta plaza, la ha creado el señor alcalde, que el tribunal calificador no ha firmado el contrato, lo ha firmado el señor alcalde, que el tribunal calificador no ha hecho las bases, las ha hecho el señor alcalde. Y de eso es de lo que nosotros preguntamos. De eso es de lo que nosotros preguntamos. Y respecto al comunicado que dice de los sindicatos, respeto al máximo lo que los sindicatos tengan que decir, pero también les hago una pregunta. Me parece muy bien que los sindicatos y el comité de empresa defiendan el proceso selectivo. ¿Y el proceso selectivo de la hermana D? Porque aquí, según ellos dicen, se ha puesto en duda un proceso selectivo. Pero es que el señor Camacho, con sus intervenciones, ha puesto en duda todos los procesos selectivos en los que la hermana D ha participado y ha obtenido la mejor nota, como le digo, siempre con examen. Lo que no ha hecho la hija D, el alcalde, que no ha tenido que superar un examen. ¿Por qué los tribunales en ese comunicado, los sindicatos en ese comunicado no han defendido también este proceso selectivo? Hubiera estado bien, eso lo he echado yo de menos. ¿Dónde estaban los tribunales cuando un trabajador del ayuntamiento se le está despidiendo en menos de 2 años, 2 veces por despido improcedente? Se lo saltan en una bolsa y lo reconocen en el tribunal de lo contencioso administrativo, lo despiden sin vacaciones, no le pagan los salarios de tramitación y luego se conforma un tribunal que no cumple con la ley. Los tribunales, los sindicatos, no tienen nada que decir de eso. Yo echo de menos que se pronuncien, porque los sindicatos defienden a todos los trabajadores, ¿no? Sí. Pues a su labor. Sí, sí. Y ante esto, ese silencio. Le hago otra pregunta. Se decía en esa sesión, en las respuestas que dio el concejal de empleo, que ha habido más contratos de relevo, más procedimientos. ¿Por qué, si ustedes consideran que este procedimiento no cumplía o estaba preparado, por qué antes de saber quién lo aprobó no lo recurrieron ni lo impugnaron? Cosa que tampoco han hecho los sindicatos, un proceso igual que se ha hecho en los anteriores. Esa es la primera pregunta. Es que nosotros no estamos diciendo que si se está cumpliendo o no. Nosotros estamos preguntando sobre las irregularidades y las dudas que tenemos en esta contratación. Nosotros en ningún momento hemos afirmado se cumple o no se cumple. Estamos preguntando para valorarlo. Si nosotros decidimos poner esto en manos de los juzgados, tendremos que conocer cuáles son las explicaciones de esto. Por eso preguntamos por qué se ha hecho este contrato. Oiga, todos los contratos que existen en el ayuntamiento, todos los contratos de relevo, el relevista ha ocupado la misma plaza que la persona que se va a jubilar para completar su jornada, excepto en esta ocasión. En todos los contratos que se han hecho de puestos similares se ha pedido experiencia profesional. Oiga, estamos hablando de que Manzanares fortaleza empresarial. Necesitamos a alguien que asesore jurídicamente a empresas y autónomos, que no estamos hablando de ninguna tontería, que esto no es baladí, que para asesorar a una empresa o a un autónomo con la necesidad que tenemos de que se instalen empresas en esta ciudad, tendrá que venir alguien con experiencia. La experiencia no se ha valorado. Nosotros tenemos derecho a preguntarlo, claro que sí. Se nos acaba el tiempo. Si no hubiera aprobado una persona con apellido Nieva, ¿hubieran preguntado igual? ¿Hubieran impugnado el proceso? Que no sé si lo vayan a hacer, nosotros no hemos impugnado ningún proceso. Le pido, por favor, que no sé si lo vayan a hacer o no. Es que dice, ¿hubieran impugnado el proceso? No, es que nosotros no hemos impugnado ningún proceso. A nosotros sí que nos da igual los apellidos que tenga la gente. Por eso le he dicho al principio que aquí hay muchos familiares de concejales del equipo de gobierno trabajando y nosotros no hemos preguntado por ninguno de esos contratos porque no hemos tenido ninguna duda sobre ellos. Y sobre este contrato tenemos dudas, y no solamente tenemos dudas, sino que son dudas razonables. Y estos sueldos se pagan con los impuestos de los vecinos y tiene que haber transparencia. Estos contratos tienen que tener nitidez y esa es nuestra obligación como oposición. Hablaba de que es una plaza que no está en la relación de puestos de trabajo. También en el salón de plenos se dijo que durante los años de gobierno del Grupo Popular se hicieron muchos procesos selectivos similares, de presentación de defensa de proyecto, entrevista y valoración de méritos, incluso entrevista y valoración de méritos. Así es.
Y ahora yo le pregunto, ¿en todos también estaban todas esas plazas en la relación de puestos de trabajo? ¿Formaban parte de la plantilla? Pues mire, es que sabe lo que sucede, que cuando gobernó el Partido Popular, y usted lo sabe bien, existía una comisión local de empleo. ¿Se acuerda usted de la comisión local de empleo? No. Pues yo se lo voy a recordar. Existía una comisión local de empleo que no es que la inventamos nosotros, que ya venía de Miguel Ángel Pozas, esa comisión local de empleo, donde estaban representados los sindicatos del ayuntamiento, estaban representados los partidos políticos, todos, la oposición y quien gobernaba. Y en esas comisiones locales de empleo era donde se debatían las bases de las plazas que salían y las plazas que se contrataban en este ayuntamiento. Y mientras que el Partido Popular gobernó, el señor Nieva, que estaba en la oposición, y el señor Ramírez, que estaba como en Izquierda Unida, tenían acceso a esa comisión local de empleo y participaban. Y allí se consensuaban y se negociaban las bases. Pero es que desde que gobierna el señor Nieva, la comisión local de empleo ha desaparecido. A lo mejor usted no se acuerda de ella porque hace ya 6 años que desapareció. Entonces, desde que el señor Nieva se cargó la Comisión Local de Empleo, la oposición ya no tiene conocimiento de nada, ni de cómo se hacen las bases, ni de cómo no se hacen, ni de qué necesidades de puestos hay, ni de cómo se tienen que hacer los exámenes. Esto se nos ha cerrado la puerta totalmente para este acceso a un derecho que yo creo que deberíamos de tener todos los concejales de la oposición. Entonces, aquellas bases que se sacaron con el Partido Popular, pues el señor Nieva estuvo en esas comisiones locales de empleo. Y fueron consensuadas. Ahora no es lo mismo, porque esa comisión local no está y a nosotros no se nos escucha ni se nos informa. Aun siendo procesos similares, tampoco le vale. No, siendo procesos similares, no, oiga usted, hay que consensuar las bases. ¿Se sacó en una comisión local de empleo algún proceso de asesor jurídico de empresas? No, yo digo el sistema de selección. No, el sistema de selección no, eso va según el puesto. O usted hace el mismo sistema de selección para contratar al personal de jardinería que para contratar a un asesor jurídico. Pues a cada uno, a cada puesto, habrá que adecuarle la forma de valorarlo, ¿no? Echamos de menos esa comisión local de empleo que el señor Nieva se cargó. En esa comisión de empleo el Partido Popular, insisto, consensuaba las bases con los sindicatos y con todos los grupos políticos del ayuntamiento. Rebeca Sánchez Maroto, hemos pasado con creces también el tiempo dedicado. Y se lo agradezco. Creo que las circunstancias lo merecían. Gracias por estar un mes más en este turno de palabra. A ustedes. Gracias a la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Manzanares. Continuamos. Pues aunque por encima del tiempo habitual, vamos a dar ya el turno de palabra a la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Manzanares, la portavoz del equipo de gobierno, Laura Carrillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Primera pregunta, igual que al resto de sus compañeras, valoración general del Pleno. Pues el Pleno, que estaba discurriendo de manera muy favorable, porque todos los asuntos que estábamos tratando en él eran de vital importancia para el pueblo de Manzanares y para los ciudadanos, pues se vio tristemente interrumpido y finalizado de manera abrupta pues, por el bochornoso espectáculo que dieron los dos partidos de la oposición, UCIN y PP. Entonces es un sabor agridulce el que nos queda. ¿Ustedes dijeron que era algo premeditado por parte de la oposición para abandonar el Pleno? ¿Se reafirman en ello? Pues sí, la verdad es que parecía ello, viendo una y otra vez las imágenes del Pleno y cómo discurrieron los hechos, pues no parece que hubo ningún desencadenante como para que aquello sucediera, parecía algo más premeditado. Máxime cuando la portavoz de UCIN, muchos minutos después de que ella hubiese intervenido, de repente se acordó haberse sentido ofendida y decidió también abandonar, aprovechando que el PP había abandonado el salón de plenos. Entonces parecía algo más orquestado que algo que de verdad había salido pues así, de momento, según nuestra respuesta como equipo de gobierno. Antes de comenzar ese turno de ruegos y preguntas, todas relacionadas, tanto las del CIN como las del Grupo Popular, sobre ese proceso selectivo en el que finalmente ha salido contratada la hija del alcalde, de su compañero Julián Nieva, el propio alcalde hizo una especie de advertencia. ¿Cómo la interpretan ustedes? Porque la oposición dice que con esa habla incluso de coacción a los grupos políticos con esas palabras del alcalde.
nosotros la interpretamos, evidentemente, como no puede ser de otra forma, como un recordatorio de lo que son las normas que vienen estipuladas en el ROM, que rigen el turno también de ruegos y preguntas que tienen lugar en las sesiones plenarias. Entonces el alcalde quiso hacer un recordatorio de las mismas para que todo el mundo se ciñese simplemente a la pregunta, pues para no tener que empezar a llamar al orden a los distintos concejales de la oposición que a veces no saben guardar el debido respeto y decoro en las sesiones, que a veces empiezan a hacer interpelaciones o a levantar la voz cuando no tienen el turno de palabra, y nosotros lo vemos en ese contexto y también en el contexto de que se están refiriendo a una persona que no es pública y que pueden estar atacando su honor. Entonces, en ese sentido, cada uno tiene que ser responsable de sus palabras. ¿Por qué no contestó Julián Nieva a las preguntas y delegó en el concejal de Empleo? Julián Nieva no contestó porque, al igual que en cualquier pleno, cuando se reciben las preguntas, interpelaciones o ruegos que hacen los grupos de la oposición al equipo de gobierno, el equipo de gobierno estudia cuál de los integrantes es el más adecuado según sus competencias y sus delegaciones para contestar a las mismas, y en este caso, puesto que todas las preguntas iban alrededor de un tema que era de unas bases de una convocatoria y de la contratación que había surgido a raíz del resultado que había formulado el tribunal, puesto que versaban sobre ese tema, entendimos que el más capacitado, porque lleva esas competencias, esas delegaciones, era el concejal de Empleo y Personal. Con todo lo que se ha hablado, con todos los comunicados, comentarios en redes sociales, tratándose de la contratación en un ayuntamiento de la hija de un alcalde, entenderá que el campo está totalmente embarrado y que la ciudadanía tenga dudas. Hombre, entendemos que eso es lo que los grupos de la oposición han intentado hacer, sembrar dudas sobre la honorabilidad del equipo de gobierno, del alcalde, del concejal de Empleo y sobre todo sobre la capacidad de una persona que ha sido examinada por un tribunal y sobre todo sobre la independencia y la capacidad de ese tribunal para evaluar a los candidatos, como en tantas miles y miles de veces se han hecho en otras ocasiones, sin que en ningún caso los grupos de la oposición hayan puesto nada en duda. Entonces, pues es entrar en algo que no nos parece ético, que nos parece que descalifica a los concejales integrantes de los grupos de la oposición y que nos parece que es embarrar el debate político, ensuciar la imagen de Manzanares y no trabajar por el futuro y el presente de nuestra ciudad. Si la persona seleccionada no se apellidara Nieva, ¿ustedes creen que se hubiera cuestionado de esta manera este proceso? Evidentemente no. De hecho, en los 6 años de gobierno que tenemos, hemos realizado más de 7.000 contratos, más de 200 convocatorias de distintos empleos y en ningún caso se ha traído ninguna cuestión, se ha puesto en duda ninguno de los procesos selectivos. Entonces es más que evidente que lo que les interesa a los grupos de la oposición no es si los procesos selectivos se están desarrollando como debieran o no, sino que es en este caso poner en tela de juicio, poner en duda cómo ha transcurrido todo, poner en duda la honorabilidad tanto de los miembros del tribunal, la responsabilidad y la eficacia y la valía que tienen como funcionarios de este ayuntamiento y su criterio, el criterio que han tenido en elegir a un candidato de entre los que se habían presentado. Dice la oposición, lo acaban de decir, que es una plaza que se ha creado a propósito y que en estas bases, a diferencia de otras en contratos de relevos, no se ha valorado la experiencia profesional. Bueno, lo primero, es un puesto de trabajo que era necesario y que así lo evidenció el coordinador del área de promoción económica. Es un área de promoción económica que atiende tanto el centro como el vivero de empresas. Constaba de 4 trabajadores, el coordinador está con una jubilación parcial, su relevista solo estaba al 50% contratado. Otra de las personas, que era el agente de desarrollo local, está temporalmente adscrito a potenciar el área de personal desde el punto de vista jurídico. Entonces quedaba ahí un vacío que evidenció el coordinador en forma de un informe, quedaba un vacío de asesoramiento legal a las empresas de nuestra ciudad o a las que se quieran venir a instalar aquí. En ese sentido, se consideró que era necesario y conveniente reforzar ese área de promoción económica, puesto que es una de las máximas de este equipo de gobierno, pues para potenciar todo el desarrollo económico que tiene Manzanares. Y para ello se hace aprovechando esa circunstancia del contrato que da el contrato de relevo
pero de un departamento que no tiene nada que ver, como es la Universidad Popular. ¿Por qué? Pues porque la Universidad Popular estamos intentando cambiar su estructura. De hecho, desde hace un año creamos la figura de jefe de estudios de la Universidad Popular, la dotamos económicamente, hay una persona que está ocupando ese puesto y se está viendo que con su figura los niveles de eficacia, de eficiencia y de un buen funcionamiento de la Universidad Popular están creciendo. Eso lo están percibiendo tanto alumnos como docentes. En ese sentido, ese servicio se sentía mucho más completo que el del área de promoción económica, que era el que ahora había necesidad de reforzar. Además, el contrato de relevo permite eso mismo, que mientras que las bases de cotización sean similares, el relevista no tiene por qué ocupar el puesto de trabajo del que se jubila parcialmente. Su compañero, el concejal de Empleo, Pablo Camacho, dijo que se habían seguido procesos similares de defensa de proyectos, presentación de proyecto y defensa, de entrevista y valoración de méritos, y que todos los procesos de contrato de relevos han seguido este criterio, y que también ese mismo sistema de selección, esos procesos también se hicieron durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Pero insisto en lo que decía la oposición. En otros sí se ha valorado la experiencia profesional y en este no. De ahí que, por ejemplo, UCIN preguntara por la experiencia profesional de la candidata seleccionada. Sí, este proceso tiene la misma estructura que tienen, como bien dices, todos los contratos de relevo que hemos llevado a cabo últimamente en este ayuntamiento, y tiene la misma estructura que tienen otros contratos de otras categorías que se han llevado a cabo en este ayuntamiento. Además, aparte de eso, las contrataciones tienen diversas estructuras, como pueden ser solo entrevista y experiencia, o solo entrevista, o solo experiencia, dependiendo de la categoría profesional. Pues son los propios profesionales del área los que suelen recomendar o suelen aconsejar qué es lo que más beneficioso podría resultar a la hora de seleccionar un candidato que de verdad tenga la valía necesaria para luego llevar a cabo el desempleo diario de ese trabajo, de ese puesto. En este caso, el desarrollo de un programa, el desarrollo de un plan de futuro de cómo se quiere llevar ese área, pues parece ser mucho más real o mucho más realista a la hora de valorar a un candidato que cualquier otro criterio. Así lo estableció el tribunal, así valoraron a los candidatos, y nadie, ninguno de los candidatos ni nadie había puesto ninguna objeción ni a las bases ni a los resultados. Este proceso, que lo preguntó también la oposición, este proceso en concreto, ¿cumple con esos principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, etcétera? Por supuesto, es lo que vengo a decir, que a través de este proyecto, de esta presentación de proyecto, se puede ver mucho más cómo las personas desarrollarían o desarrollarán en un futuro ese puesto de trabajo para el que quieren ser seleccionados. Creemos que hay algunos métodos de selección, algunas oposiciones que en cierto modo están muy obsoletos, esos métodos de memorizar y demás que a lo mejor no ponen de relevancia si una persona de verdad está capacitada para luego llevar a cabo un trabajo en el día a día. A base de presentar este proyecto, de tener una formación específica en este área, creemos o consideramos, y así lo ha dicho también el tribunal y los demás candidatos, que eran unas bases idóneas para seleccionar a alguien que pueda llevar ese trabajo a cabo de la mejor manera posible para que redunde en beneficio de lo que queremos, que es en beneficio del refuerzo del área de promoción económica y, por ende, de Manzanares. Con todo el ruido, comentarios, etcétera, la Junta de Personal del Ayuntamiento, que representa al personal funcionario, el Comité de Empresa, que representa al personal laboral, y todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, elaboraron un comunicado que ha tenido distintas interpretaciones según quien lo leyera. ¿Qué interpretación hace de ese comunicado el Grupo Socialista? Hombre, pues nosotros creemos que la interpretación está bien clara, porque creemos que el texto, pues eso, es muy claro en su exposición. Piden los funcionarios y el personal laboral de este ayuntamiento, la Junta de Personal y el Comité de Empresa y los representantes y las centrales sindicales, lo que piden es que no se ponga en tela de juicio su saber hacer, su criterio profesional y su independencia como funcionarios de este ayuntamiento, que velan al fin y al cabo por el funcionamiento de esta administración a diario. Entonces creo que se han sentido ofendidos por haber salido a la palestra y por haber sido puestos en duda
sus criterios y su independencia. Creemos que eso es algo muy peligroso, que se ponga en duda eso por parte de los grupos de la oposición, porque entonces estaremos poniendo en duda todo lo que es Manzanares, todo lo que es el ayuntamiento, todo lo que es su administración y además el criterio, el juicio, la independencia y la ética de todos y cada uno de los funcionarios que nos representan al fin y al cabo, porque representan a Manzanares y a su administración. Creo que es un terreno muy peligroso el que está pisando la oposición, es una línea roja y es un ataque a los funcionarios de este ayuntamiento que creemos que no merecen. La plaza en cuestión no es una plaza fija. No, el contrato de relevo es así. Este contrato durará mientras que dure la jubilación parcial de la persona que se va a jubilar, del que ha generado el contrato de relevo. Estaríamos hablando de un par de años máximo. Año y medio o algo así, creo. Vamos a cambiar de otro tema, a seguir hablando de este tema, pero en relación también con lo que nos ha dicho la portavoz del Grupo Popular hace unos minutos antes de que hablemos con usted. El Grupo Popular se levanta sobre todo cuando desde el Grupo Socialista el concejal de Empleo hace alusión de manera indirecta, luego ya de manera más directa, a la hermana de la portavoz del Grupo Popular, al proceso selectivo. Aquí nos ha dicho Rebeca Sánchez Maroto que ha habido persecución por parte del Gobierno socialista hacia su hermana, con despidos, con sentencias sobre la improcedencia de esos despidos. ¿Qué tiene que decir? Pues entonces tengo que decir, si ellos consideran que hubo una persecución política, ¿qué están intentando hacer ahora? ¿Una venganza o qué es esto? Quiero decir, si de verdad consideran que este gobierno ha hecho eso con su hermana, ¿ellos que pretenden ahora? ¿Vengarse en la figura de la hija del alcalde? No sé, pero muy lejos de eso, no creo que haya habido persecución alguna de nadie. Me parece que ahora no es de recibo poner como víctima a la hermana de la señora Sánchez Maroto. Me parece que la hermana de la señora Sánchez Maroto ha concurrido a los procesos que haya considerado ella oportuno. El tribunal calificador le habrá dado la puntuación que el tribunal calificador haya considerado oportuno siguiendo los criterios. De hecho, ella quedó en muy buena posición en algunos de los procesos y no en tan buena posición en otros de ellos, como a cualquiera le puede ocurrir. La hermana de la señora Sánchez Maroto ha estado trabajando en el ayuntamiento cuando el ayuntamiento estaba gobernado por el Partido Popular y cuando el ayuntamiento ha estado gobernado por el Partido Socialista. En ese sentido no creo que haya persecución alguna y me parece muy triste que ahora, para intentar lavar su pecado, entre comillas, de poner en tela de juicio el papel del tribunal calificador, ahora quieran ponerse ellos como víctima. Pero los tribunales le han dado la razón en 2 ocasiones. Y por ende habrán sido resarcidas si en verdad el tribunal le ha dado la razón. Pero despidos improcedentes, procesos judiciales en un ayuntamiento donde se producen al día o al mes o en la legislatura tantos y tantos contratos, no deja de ser anecdótico. Y de ese tipo de procesos tenemos todos los gobiernos por qué responder, porque el gobierno del Partido Popular también tuvo bastantes sentencias por despidos improcedentes y tuvo que remitir trabajadores, etcétera, etcétera. Quiero decir, cuando se producen tantos y tantos contratos siempre puede haber algún error o algún fallo y si de verdad los juzgados consideran que eso se debe resarcir, pues así se hace con la señora, con la hermana de la señora Sánchez Maroto y con los demás de los trabajadores, por supuesto. ¿Piensa que a partir de ahora puede haber una estrategia conjunta de la oposición en lo que queda de mandato? Hombre, no sé si conjunta o liderada por el Partido Popular y seguida por UCIN o viceversa. No sé si conjunta es la palabra, pero parece ser que se han tirado al barro en este sentido y que piensan entrar más en el sensacionalismo y en el barro más que en lo que es la política por Manzanares, para Manzanares, en de verdad traer mociones y propuestas que de verdad sumen para nuestra ciudad en vez de ensuciar el nombre del equipo de gobierno, de los funcionarios de este ayuntamiento y de Manzanares. Creo que es triste que al final de un pleno en el que hablamos de cosas muy importantes, al final lo que quede en el aire sea este asunto que de verdad no hay nada que sacar. Decía la portavoz del Grupo Popular que las bases, cuando gobernaba su partido, el PP, se consensuaban en Comisión Local de Empleo.
¿Cómo se hace ahora? Pues las bases se consensúan en la mesa de negociación, con la OPE, con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, que si algo tienen que decir es que saben mucho más de lo que es la realidad que necesita cada día el ayuntamiento, de lo que son los puestos de trabajo, que cualquier representante político. En ese sentido, cuando se aprobaron las bases, estas de este proceso y las demás, están consensuadas. Cuando se aprueba cualquier acuerdo, como por ejemplo el último plan Concilia, con nuevos derechos reconocidos para los trabajadores, todo sale apoyado con unanimidad de todos los representantes. Eso nos parece mucho más relevante y más importante y más significativo que trabajemos de la mano y con el acuerdo unánime de todos los representantes de los trabajadores que cualquier otra cosa. ¿Son conscientes del ruido mediático y no mediático que supuso ese abandono del Pleno y el asunto que se trataba? ¿Creen que es para ocultar, por ejemplo, otros acuerdos de esa sesión plenaria u otras acciones del equipo de gobierno? Hombre, por supuesto, es lo que acabo de decir. Es muy triste que todo el trabajo que habíamos hecho, por ejemplo, para aprobar la modificación del reglamento de conserjes escolares, que en definitiva viene a mejorar la calidad de ese servicio porque lo vamos a ampliar en 2 horas más, 6 horas que en total van a estar diarias los conserjes en los centros escolares públicos de Manzanares para apoyar la labor de la función directiva del centro, para vigilar el centro y hacer pequeños mantenimientos, pues ese acuerdo, por ejemplo, se vio totalmente empañado, algo que nos parece mucho más relevante para el funcionamiento diario de Manzanares que cualquier duda o rumorología que quiera extender los grupos de la oposición. Centrándonos en esos puntos del orden del día que no han comentado muy por encima las otras portavoces, ¿qué destacaría también de la sesión? Y luego le pregunto por el otro asunto que no gozó de unanimidad total, porque todos se aprobaron de manera unánime hasta ese abandono, que ya era en turno de ruegos y preguntas, donde no se trataba de aprobar, sino de fiscalizar al Gobierno. Claro, es que, como bien dices, la mayoría de los acuerdos se producen de manera unánime por todos los grupos. Como dijo el señor alcalde, más del 80% de los acuerdos se producen sin ningún voto en contra ni ninguna abstención de ningún concejal. Eso es algo muy reseñable porque al final evidencia que en la mayoría de los casos los grupos de la oposición están de acuerdo con la labor del Gobierno. Hay otro 7 u 8% de porcentaje en los que se abstienen y tan solo un 8% del 100% de las cosas que presentamos no cuentan con su voto a favor. Eso es algo muy reseñable. Pero luego al final pues lo que queda es el ruido. Pero, por ejemplo, si nos ceñimos a los asuntos de este pleno que decimos y que queremos recalcar que son de especial relevancia, podemos destacar las bonificaciones del ICIO para 4 nuevas plantas fotovoltaicas que han pedido licencia de obra recientemente, que se le ha otorgado la Junta de Gobierno local y que se van a construir próximamente y han solicitado su bonificación que se establece en la ordenanza del ICIO. Me parece que es bastante reseñable decir que van a suponer otros 50 millones de inversión para 100 megavatios más que se van a producir aquí en Manzanares. Parece reseñable también que las bodegas Juntero, Cooperativa Jesús del Perdón, siga invirtiendo en nuestra ciudad. Eso es porque su negocio va bien y vuelve a invertir casi 2 millones de euros en otra fase de su proyecto de renovación que no para, y eso la verdad es que es un orgullo como ciudad. Deberíamos estar muy orgullosos. De igual modo, es muy importante lo que acabo de decir, la modificación del reglamento de los conserjes escolares para que amplíen esa jornada de trabajo de 4 horas que venían trabajando ahora a 6 horas diarias, con lo consiguiente que atendemos a una demanda de los equipos directivos y de las familias, porque tienen mejor acceso a los centros, porque los centros están más vigilados, porque los directivos, el equipo directivo tiene a alguien que les apoya en su labor diaria. Y a la vez lo importante que es también para esos empleados públicos que van a ver aumentada su jornada laboral y por consiguiente sus ingresos y sus derechos laborales. Todo eso nos parece de mucha más importancia. También, no, yo le quería preguntar por esa propuesta, la resolución definitiva de un expediente con Acciona Agua por esas deficiencias, incumplimientos en el contrato de gestión de la depuradora de aguas residuales. Pues sí, ese expediente es un ejemplo más de los que ha iniciado este equipo de gobierno, pues que lucha por defender los intereses de Manzanares frente a quien sea.
Y los intereses de Manzanares en este sentido pues es que nosotros abonamos nuestras facturas religiosamente por un funcionamiento correcto y adecuado de la depuradora de Manzanares y de Membrilla, y en ese sentido demandamos también que el servicio que presta la empresa sea el pactado, sea el acordado en el contrato. Una vez que los informes técnicos evidencian que eso no es así, que hay algo que no está funcionando o que no ha funcionado como debiera, pues nosotros vamos a exigirle a la empresa la responsabilidad en forma de penalidad económica que está estipulada según el contrato, que está valorada económicamente en unos 194.000 euros. En ese sentido, resolvimos el expediente por unanimidad de todos los concejales que nos sentamos en este pleno, y se le requerirá a la empresa para que los siguientes pagos se deduzcan de esa cantidad que la empresa en definitiva nos debe. El único punto, se lo decía antes, el único punto donde no hubo unanimidad, UCIN sí la aprobó, pero el Grupo Popular se abstuvo, es la cuenta general del Ayuntamiento del año 2019. Dice la oposición, el Grupo Popular, que se presenta a destiempo, que se presenta tarde, y también habló de la deuda. ¿Qué deuda tenemos en el Ayuntamiento de Manzanares, señora portavoz del equipo de gobierno? ¿Mayor, menor, igual que cuando salió del gobierno el Partido Popular? Aclárenos. Bueno, pues a día de 30 de junio, que fue la última liquidación de presupuesto que hicimos y donde recibimos los datos actualizados, teníamos una deuda de alrededor de 6 millones de euros, que es una deuda similar a la que dejó el PP en el año 2015, cuando tuvo que abandonar el gobierno porque perdió las elecciones. Como no nos cansamos de repetir, es una deuda razonable y necesaria, porque todo el mundo puede entender que para acometer todas las acciones que lleva a cabo este equipo de gobierno para recuperar la ciudad y para recuperar y mejorar la vida de los manzanareños, pues es necesario invertir. Cosa distinta es hacer una inversión a última hora, en los 2 últimos meses que tuvieron de gobierno, para comprar edificios ruinosos que formaban parte de un problema que tenían sus propietarios o que tenía la agencia encargada de su venta inmobiliaria, y pasaron a formar parte del problema de Manzanares y por ende de todos los manzanareños y manzanareñas. En ese sentido, a posteriori hemos tenido que invertir mucho dinero para recuperar esos edificios, porque nosotros sí que creemos en recuperar el patrimonio y de hecho lo hemos demostrado en numerosas ocasiones, como cuando ayudamos a la reforma del suelo, a la instalación del suelo de la parroquia de Nuestro Padre Jesús del Perdón, cuando restauramos la fachada de la ermita de San Blas, o ahora, como estamos haciendo con la aportación de 300.000 euros para la restauración de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. En ese sentido, queremos evidenciar que para hacer cosas hace falta dinero. Eso es evidente. Lo importante es destinar el dinero a cosas que sean prioritarias para la ciudad y para los ciudadanos. Que los intereses máximos sean para la ciudad, para el presente y para el futuro, y para el presente y el futuro de los ciudadanos, no para ningún interés particular, como ocurrió en otras ocasiones. Y aunque ese debate quedó eclipsado, ¿cree que también se trataba de generar alguna duda respecto a la situación económica a la hora de aprobar lo que es un documento técnico? Sí, claro, eso es una duda recurrente que lanza la señora Sánchez Maroto pues en casi todos los plenos, si observamos los vídeos de los mismos. Pues intenta siempre embarrar la gestión que hace este equipo de gobierno, porque parece ser que para ella no es prioritario ni el rescate de la ciudad ni el rescate de los ciudadanos, como así nos dejaron ver en su legislatura de gobierno, en el que no invirtieron ni un solo euro ni en la ciudad ni en los ciudadanos. Ella, que presume de tan buena gestión económica, evidentemente si no se hace nada no se gasta ni un euro, pero si decidieron a última hora endeudarse para comprar unos edificios que no valían la pena, podían haber decidido endeudarse para hacer algún plan de empleo, teniendo en cuenta que en su legislatura teníamos en Manzanares más de 2.200 parados. Creemos que hay prioridades, que hay filosofía detrás de las decisiones políticas, y en sus decisiones políticas se evidencia que la prioridad no eran ni Manzanares ni los manzanareños. Le queda un último minuto, si lo quiere aprovechar. Nosotros le damos las gracias a Laura Carrillo por estar una vez más un mes más en este turno de palabra. Muchas gracias a vosotros siempre por acogernos y por dar palabra a los grupos políticos y haceros eco de la pluralidad, tanto de opiniones como de hechos.
Laura Carrillo, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, señoras y señores, muchas gracias por su atención en este turno de palabra en el que hemos hablado del pleno ordinario que se celebró el pasado día 6 de septiembre. Gracias y hasta el próximo mes.